buenas tardes a todos. Nosotros somos Industrial Engineering Crew y hoy vamos a hablar sobre el movimiento relativo. Para hablar de movimiento relativo nos basamos en el movimiento de un cuerpo. Según el sistema de referencias de este, va a ser nuestro movimiento. En este caso nos vamos a basar sobre el sistema de referencias visto desde el este. Nuestro problema dice que tenemos un río que fluye a 5 metros por segundo. Supongamos corriente uniforme. Si se quiere viajar en línea recta desde el punto C al punto D y teniendo en cuenta la magnitud de la velocidad con respecto al río, es de 15 metros por segundo. ¿En qué dirección se debe orientar el bote para llegar al punto? ¿A qué velocidad fluirá el bote? ¿Y en qué tiempo? Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos los datos de el barco con respecto al agua va a ser de 15 metros por segundo. La velocidad del agua sobre el suelo va a ser de 5 y la velocidad del barco sobre el suelo va a ser la velocidad 15 por el coseno del ángulo que vamos a averiguar más 5 más 15 por el seno del ángulo que vamos a averiguar. Bueno, para este caso, como nosotros tenemos dos componentes, 400 metros y 200, nos vamos a basar en las unidades vectoriales y vamos a decir que tenemos el adyacente y el opuesto. Para esto vamos a usar la razón trigonométrica tangente. Entonces hacemos opuesto dividido adyacente, nos va a dar un resultado. De este resultado vamos a sacar el arco tangente que nos dará finalmente el ángulo de 26,56 grados, el cual tendrá el barco para llegar a la dirección D. Después de encontrar el ángulo, procedemos a encontrar la velocidad. Para esto tenemos que tener en cuenta que tenemos la velocidad del barco con respecto al agua en el eje X, la velocidad del barco con respecto al agua en el eje Y, que son componentes horizontales y verticales, al igual que la velocidad del agua y la velocidad del agua en el eje Y y la velocidad del agua en el eje X. Para esto tenemos dos vectores de los cuales los vamos a descomponer. Tenemos el vector 1, que sería el bote con respecto al agua, y el vector 2, que es el agua. Bien, para esto, en el vector 1 descomponemos y nos queda que la velocidad del bote sobre el agua en X es igual a 15 por el coseno del ángulo que encontramos, y eso nos da igual a 13,41 metros sobre segundo. Después tenemos la velocidad del bote con respecto al agua en el eje Y, que sería 15, pero por el seno del ángulo que encontramos, y eso nos da 6,71 metros sobre segundo. Después tenemos el segundo vector, que el segundo vector tenemos la velocidad del agua en el eje X, que es 0, y la velocidad del agua en el eje Y, que es proporcionada por el ejercicio, sería de 5 metros sobre segundo. A partir de lo que hicimos recién, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para determinar el resultante o la hipotenusa. Para esto, agrupamos las componentes en X y en Y y las elevamos al cuadrado según el teorema de Pitágoras y reemplazamos los valores. Al reemplazar los valores nos da que la velocidad es igual a 17,78 metros sobre segundo. Bueno, ahora el ejercicio nos pide que encontremos el tiempo que tarda el recorrido total de la barca, de llegar del punto C al punto D. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Mediante la condición especial que dice que la corriente del agua es constante, vamos a tener que tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Nosotros teníamos nuestros lados, nuestra distancia, que era 200 metros y 400 metros. Esto le vamos a sacar el Pitágoras a esto y vamos a elevar los ambos miembros al cuadrado dividido la magnitud de la velocidad total. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer despeje, vamos a realizar este cálculo y nos va a dar que el bote, en conclusión, el bote va a tardar de llegar del punto C al punto D un total de 25,15 segundos.